Hola, estimados estudiantes, esto es Metodología de la Investigación de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Con este webinar, pues, damos la continuación de lo que sería la segunda parte en cuanto a marco referencial en la parte de bases teóricas. Entonces, voy a compartir con ustedes nuevamente el aula y donde habíamos quedado de las bases teóricas para retomar el tema. Entonces, les decía, que las bases teóricas pues tienen mucha relación con la parte del capítulo 4, que es ya en el caso de ustedes, en el caso de tesis de diseño, pues lo que se va a diseñar, ¿sí? Ya que sería su tema de investigación. Entonces, aquí un poco para mencionar las características que les dejé allí en el libro que está dentro del aula virtual. Entonces, dice acá, Arias nos comenta que la ubicación del problema es un enfoque teórico que está determinado, que está, sí, como la palabra le dice, enfocado en su tema. La relación de la teoría y el objeto de estudio, posición de varios autores, que les había comentado, que posición de varios autores, que esas posiciones con respecto a esas teorías que tengan los autores sean preferiblemente distintas, pueden ser dos, tres, de manera que esos apartados, esos temas, pues les pueda dar a ustedes visiones de lo que ustedes quieren llevar a su tema de investigación. A veces se van a sorprender que pudiera que los autores se contradigan, pero a su vez les ayudan a ustedes a determinar ciertas cosas para el diseño, para lo que es el capítulo 4, entonces se debe colocar allí. Adopción, perdón, de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes analizan esas teorías de los autores, entonces ustedes colocan su postura, esa debe estar allí dentro de las bases teóricas, y fíjense que eso va a ser un aporte de investigación, ¿sí? Aparte de mencionar, por supuesto, a través de citas, a través de parafraseos de cosas que hayan dicho otros autores, no necesariamente a través de libros, sino puede ser alguien que habló en un programa de expertos, ¿sí? Y que, bueno, ustedes toman ese elemento de esa grabación y la colocan a nivel de parafraseo, y entonces ustedes toman esos elementos para poder sustentar más lo que sería su tema de investigación. Las bases teóricas del trabajo especial de grado, pues se presentan de una manera a nivel de esquema. Siempre es bueno, siempre les digo a mis estudiantes, y eso fue lo que me enseñó mi tutor, que hay que hacer un esquema de trabajo para las bases teóricas, es decir, como una especie de tabla de contenidos, si lo quieren llamar de esa manera, pero sí es un esquema que te ayuda a ir de lo general, repito, a lo específico y qué es lo que se va desglosando. Es como una especie de mapa mental de lo que se debe investigar, qué es lo que falta. Por ejemplo, debemos colocar allí conceptos, si de ese concepto hay tipologías, pues se colocan los tipos, si hay características destacadas, pues se colocan las características destacadas de ese concepto. En fin, se va sacando un esquema y digamos que en ese proceso de investigación, entonces ustedes lo pueden tener en una pared con unos stickers así de colores, y entonces empiezan a chulearlos, lo que ya tienen investigado y lo que ya están cumpliendo, entonces van a ir armando sus bases teóricas de esa manera. Como les digo, deben ir de lo general a lo específico. Entonces, en el caso de, de TEGAS, de diseño gráfico, pues sí, es bueno ir ya relacionando temas con respecto a lo que sería la aplicación del color, de repente, pero no es colocar todas las teorías del color, por ejemplo, si ustedes tienen ciertos elementos que van a aplicar de teoría del color, pues se basan en eso, no es que van a hablar de todo lo que se ha hecho del color.
No sé si me explico. O sea, son temas que ustedes escogen, son teorías que ustedes escogen para que vayan de alguna manera dando la línea de investigación, ¿ok? En el caso de las teorías de la forma, a lo mejor si ustedes van a aplicar una teoría fractal, por ejemplo, entonces obviamente deben hablar de la teoría del fractal, la teoría de la forma del fractal. No extenderse, pero sí dar al lector a esa investigación, pues esa enseñanza, y allí hay un aporte en cuanto a una teoría nueva de la forma, por ejemplo. Hablar de teorías pues ya conocidas como la Gestalt, pudiera hablarse para hablar de la teoría de la forma, que digamos en líneas generales pues el diseño gráfico se basa y casi que todos los elementos o las líneas de investigación de diseño gráfico pues podrían basarse en cuanto a teoría de la Gestalt, ¿ok? Entonces pudieran hablar de esos elementos que ustedes van a utilizar para el diseño. En el caso del diseño editorial, ya sea catálogos o si tienen manuales corporativos, pues obviamente deben definir qué teorías hay acerca de esos manuales corporativos, de dónde provienen, ¿sí? Y, y bueno, ir haciendo ese esquema, vuelvo y repito, de manera general al específico. ¿Ok? Ir desglosando para poder ir entendiendo lo que ustedes quieren hacer en su tema de investigación. Entonces, en las bases teóricas presentadas de manera esquemática, están relacionadas con las variables de estudio, ¿ok? Que esas variables siempre ustedes las van a ver en planteamiento de problemas, las van a conseguir en el objetivo, esas variables ustedes las van a definir en las bases teóricas, eh, las van también a definir en sus bases legales, y por supuesto ya cuando las entiendan pues van a definir el sistema de variables. Y es allí cuando ya empiezan a entender cuáles son las palabras claves o los descriptores que van a aparecer en el resumen, ¿ok? Que esas palabras claves o esos descriptores que aparecen en el resumen van a coincidir de cierta manera con el título que ustedes colocaron. Entonces, por eso yo digo que a nivel metodológico, sin querer eh, menospreciar a lo que se ha dicho, o sea, este proceso que ustedes han tenido en cuanto a anteproyecto, es que a veces se define el título al final, ya definitivo. También lo que es la introducción, pues se va dando en la medida que se va estableciendo, se van estructurando los capítulos, igualmente el resumen, porque en el resumen pues debemos colocar los objetivos a cumplir, debemos pues también colocar la metodología. A veces la metodología va cambiando en la medida que nosotros vamos investigando, entonces pero se debe colocar allí en el resumen, se deben ir colocando también los resultados y los resultados con base al diseño, ¿ok? En el resumen. Por lo tanto, es un criterio que yo tengo que el resumen pues se debe hacer a lo último, pues a lo último cuando ya tenemos ciertas resoluciones con respecto al capítulo 4, porque no debe ser tan superfluo. Dice acá también, el desarrollo de las bases teóricas de manera más amplia y profunda se realizará en la fase de ejecución. Las fuentes referenciales de las cuales se obtienen los conocimientos a considerar, también dice que debería ser preferiblemente con 10 años de vigencia. Si hay de repente postulados que son de más de 20 años, pero lo está citando otro autor de una nueva vigencia, pues es bueno, también se puede hacer, ¿ok? Y hay maneras de hacerlo a través de las citas textuales y todo aquello, ¿ok? No sé si Anderson está por ahí. Pues sí. Uh-huh. Pues yo tenía esa duda porque por lo menos en español, de los autores que más han escrito sobre el diseño y este tema, Uh-huh. pues está Norberto Chávez y Joan Costa. Uh-huh. Creo que es Joan. Y ellos hace rato que no sacan un
un libro nuevo y la mayoría pues ya tienen más de 10 años. Claro, Entonces, para citarlos a ellos, ¿cómo podría ser? Tendría que buscar a alguien más que los haya citado y citar a esa persona que los citó a ellos. sí, tal cual. Eso es lo que pide digamos, la estructura de un trabajo especial de grado. Alguien que los haya citado Pero no, de esta, más o menos, de 10 años por lo menos. Por eso yo les pasaba a ustedes, de repente, ayer que les pasé en diseño gráfico 5 ay, se me fue, una página donde pues hay artículos. Entonces, es posible que allí pues ellos hayan hablado algo al respecto, quizás de lo mismo que han hablado anteriormente, pero ya con fechas actualizadas. ¿Ok? Entonces, claro, no sé si con una funciona. data más nueva. Sí, Y lo exacto. otro es sobre, ajá, sobre la construcción del esquema de las bases teóricas, pues igual sí tengo como esta inquietud porque mismo, bueno, aquí dice también que es en el proceso de la ejecución que uno termina de determinar bien Ujú, hacia dónde va. Entonces, sí, en exacto. las bases teóricas, lo que yo hago es como llevar al lector a través de conceptos hacia el punto donde yo quiero llegar. Exactamente. Pero yo Exactamente. considero que en este punto de la investigación, yo todavía no sé bien hacia dónde tengo que llegar porque todavía no he estudiado la empresa a fondo, pues. No sé qué Ok. tipo de imagen, Fíjate que la empresa, mi proyecto fíjate, es de identidad visual. ok, la empresa aquí en las bases teóricas, pues no tiene mucho impulso. ¿En qué sentido? En que es lo que yo les he dicho, creo que lo dije en el webinar 2 o en el primero, no recuerdo ya. Lo cierto es que cuando ustedes seleccionan el tema de investigación, el tema de investigación es aplicable a cualquier tipo de ámbito, ¿sí? Bueno, un ámbito que se relacione, ¿no? Pero digamos que es un poquito más global el tema de investigación. Se delimita precisamente por ese ámbito, por esa organización a la cual se va a aplicar. Entonces, en cuanto a lo que es bases teóricas, si es una identidad visual, me dices, eh, Sí, es una ajá, identidad visual. ok, fíjate que el tema en cuanto a bases teóricas, pues allí es donde tú debes como colocar los criterios de diseño que se aplican a bases a la identidad visual. Entonces, si tienes que hacer manual corporativo, pues las bases teóricas se van a enfocar en eso, en criterios de diseño para identidad visual para manual corporativo. ¿Ok? Exactamente qué sería la empresa, qué rubro sería. Es una distribuidora de hielo. Bueno, entonces, básicamente hablar de hielo en las bases teóricas, pues no impacta mucho, créeme. Claro, y no viene mucho al caso de lo que es la Sí, investigación. exactamente. Sí, porque no nos vamos a poner a hablar de la producción del hielo, las maquinarias, no. Eso se habla, si acaso hay una parte dentro del capítulo 3 donde hay contexto de estudio, entonces se habla de la empresa, cómo está constituida, qué productos este, sirven, ¿ok? Qué productos ellos manejan, qué servicios, todo esto. Y bueno, un poco se hace el estudio en cuanto a cuando ya se aplica las entrevistas o las encuestas, dependiendo de lo que vayas a hacer de instrumento de investigación. Pero lo que viene al caso en la base teórica es tu diseño, es el resaltar la parte de lo que es el diseño gráfico. En este caso, la línea de investigación, que sería una identidad visual. Entonces, de allí tú partes para hacer las bases teóricas. Es lo que Muy bien. interesa leer. Sí, Ajá, es al punto al que quiero llegar, a eh, lo que es la identidad visual. ajá, Entonces empiezo de lo macro hasta llegar a a lo bien, bien, mismo. bien. Sí, entonces ya la empresa ahí como tal, pues te olvidas un poco de la empresa, porque en dado caso sería vas a utilizar un manual corporativo, pues y entonces allí tú debes aplicar que sí, cómo se diseña el logo, cómo es la parte de tipografía, qué colores son los más adecuados a utilizar en una identidad visual, cómo se muestran los productos, es decir, la parte de diagramación en un manual,
cuáles son los formatos más adecuados para un manual corporativo, no sé, o sea, todas esas cosas que son bases teóricas para poder producir una identidad visual y un manual corporativo. Y ya luego, pues, como te digo, en la parte del capítulo 3, ya de la parte metodológica, pues ya sí lo aplicamos. Y el capítulo 4, por supuesto, ya sería a ese ámbito, a esa empresa o a esa organización. Sí. Entendido, está Ok. bien. Entonces, ¿qué recomiendo yo en las bases teóricas? Desarrollar un esquema de trabajo con respecto al tema de diseño. Allí no hay más para dónde, ¿ok? Que sí, como decía, te piden decir qué es el diseño gráfico, las ramas del diseño gráfico, pero entonces cuando te vayas allá a las ramas de diseño gráfico, por ahí debe circular la tuya, ¿sí? Que es identidad visual. No hablas, si acaso, muy poco de las demás ramas del diseño gráfico, pero la tuya es la que debe tener más importancia, que es la identidad visual, ¿ok? Y entonces a partir de allí, de identidad visual, pues tú vas desglosando y luego pues sí puedes hablar a nivel, si se quiere, de diseño editorial, en la parte de manual corporativo, qué elementos tiene un manual corporativo y cómo se integra la identidad visual con el manual corporativo, todo eso. Entonces fíjate que fuimos de lo general a lo específico. Entonces vas haciendo un esquema de trabajo de esa investigación. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Igualmente, entonces, bueno, yo espero haber aclarado y con el ejemplo que tenemos tuyo de Henderson de tu anteproyecto, pues que los demás cuando vean el webinar, pues también ya se guíen un poco más, ¿sí? Eh, bases legales. En las bases legales, pues como les digo, pues las colocamos aquí también de lo general a lo específico, a nivel de jerarquías. Entonces, lo primero que tenemos, como estamos trabajando en Venezuela, San Cristóbal, entonces debemos basarnos en la Carta Magna, primero en la Constitución Nacional, y buscar artículos, no es que la vamos a colocar completa, sino que buscar artículos relacionados al diseño, ¿ok? De forma que sustenten a nivel jurídico el estudio que se está haciendo, la investigación, porque es un derecho a nivel de educación, por supuesto, hacer estudios de este tipo. Aparte de eso, pues la innovación, todo esto, pues también está en un artículo allí. Y también ubicar de repente artículos relacionados como digo, al diseño gráfico, ¿ok? Entonces, es en la carta magna con respecto a esto, y se analizan, ¿sí? Se analizan el por qué se está utilizando cada artículo, por qué lo sustenta, ¿ok? Igualmente, si hay leyes orgánicas, entonces en el caso del diseño, pues está la ley de propiedad intelectual, entonces se toman algunos artículos, obviamente no se coloca toda la ley, de que sustenten algunos casos de tu investigación, ¿sí? Y también se analizan si hay resoluciones, si hay decretos, si hay alguna normativa. Por ejemplo, el que esté haciendo diseño señalética, pues definitivamente tiene que agarrar la norma Covenant, ¿ok? Después, primero es la Carta Constitución Nacional, de repente puede ser la ley de derecho de autor, y luego normativa Covenant para señalética, para señales. Sí, entonces, y se toman, no toda la normativa, se toman ciertos elementos que se van a utilizar, que vas a tomar en cuenta para eh, el trabajo, para la parte del diseño. Para la parte sería el cuarto capítulo, que sería para el proceso de diseño, que lo debes tomar en cuenta. ¿Sí? A pesar de que en bases teóricas, pues puedes mencionar algunos postulados a nivel de diseño que se utilicen, como el color, como la tipografía, que debe ser legible, pero entonces ahí en la norma, en el caso de una línea de investigación de señalética, pues la norma diga también esos elementos. Entonces, es un poco más de precisión y de sustento con respecto a la investigación, si fuera el caso, ¿no?
Entonces allí yo les escribí, es importante que se especifique el número del articulado correspondiente, una breve conclusión, paráfrasis de su contenido y cómo se relaciona para la investigación. ¿Ok? Eso es el tratamiento que se le da a las bases teóricas, a las bases legales. Muy bien. Sí. ¿Sistemas variables tienen que entregar? Pregunto. Pues la verdad todavía no me he fijado, no he llegado ahí, pues. Ok. Bueno, antecedentes. No sé si nos lo están pidiendo o no. Bien, ya va, déjenme ver si yo los pedí. De todas maneras, porque me gustaría cerrar hasta acá para buscarles ejemplos, porque no tengo ejemplos aquí a la mano de los sistemas de variables, un poco para tener más precisión en eso. Entonces, para la otra semana sí dárselos. Eh, por lo menos en mi caso no se los pedí todavía. Pero sí, ¿qué van a entregar ustedes en la actividad de lo que van a entregar aquí en metodología? Cuando ya, por supuesto, estén corregidos, ya deberían tener corregido entonces el primer capítulo, que es el planteamiento del problema, objetivos y justificación. Entonces, si viene, colocan allí en continuación, capítulo 2, marco referencial. Entonces, es bueno cuando una vez que hagan mencionen el capítulo, que hagan un preámbulo de al menos 6 líneas como mínimo de lo que está dentro de ese capítulo. Entonces, hace mención a los antecedentes, también deberían hacer un preámbulo, un párrafo de preámbulo. Entonces, mencionan el internacional, el nacional, el regional, de esa manera, con su estructura, como les recomendé. Hacen las bases teóricas. Sí sería bueno, pueden ustedes hasta colocarlo allí. No sé, como un esquema previo a nivel de tabla de contenido. Lo que pasa es que creo que lo pedí aquí. Sí, yo pedí una tabla de contenido. Entonces, en la tabla de contenido, ustedes colocan pues todo lo que tienen acá y sería bueno que esté desglosada las bases teóricas, o sea, es decir, qué temas, qué conceptos están metiendo allí, ¿ok? Pero Está bien. si pueden colocarlo aquí como una estructura de qué van a desarrollar ustedes en la base teórica a nivel como si fuese un índice, como un esquema de trabajo para las bases teóricas, sería ideal para ver si los puedo ayudar. Porque yo en la parte de la corrección, pues cuando corrijo, pues hago como un esquema de qué es lo que pueden ir investigando. Pero si lo tienen ya, lo pueden colocar y van investigando. Ojo, bases teóricas no es colocar un concepto y poner 3 líneas y chao, eso sería ya como una definición de términos, sino la base teórica es la base teórica. Es decir, por ejemplo, según Pérez, el diseño gráfico es el arte y la ciencia de diseñar, pero entonces da ciertas características y luego ustedes analizan dentro de ese párrafo el por qué están hablando del diseño gráfico y cuáles son sus ramas, todo esto. O sea, hay una lectura amena allí dentro de las bases teóricas. O sea, una lectura a manera de libro. Sí. En cambio, la diferencia con los términos básicos, pues son definiciones puntuales. Términos básicos. Otra cosa importante es que la definición de términos básicos es que son términos que por lo general pues no se colocan en las bases teóricas, sino que que complementan lo que ustedes quieren decir con respecto a la investigación. ¿Ok? Ajá, ya para definirles aquí, entonces van a entregar marco referencial, antecedentes, las bases teóricas, el esquema de las bases teóricas la pueden colocar allí y todas las que han desarrollado. Traten en las bases teóricas ya de ubicarse con el manual de trabajo especial de grado, de cómo son las citas, de cómo colocarlas, porque ya están buscando información, ya están ubicando autores. Entonces es bueno ya en bases teóricas pues ir definiendo a nivel de forma cómo va colocado la cita y toda esa parte
del parafraseo y de la cantidad de líneas que tiene que tener un párrafo, etcétera, ¿ok? De todas maneras, eso cuando esté corrigiendo, pues lo voy colocando, se los voy diciendo. Y bueno, colocan las referencias bibliográficas cuando hagan esa entrega. Esa entrega es para el 10 de diciembre, ya es como cerrando el, el segundo corte, de manera de yo irme de vacaciones para leer. Posiblemente de 2 días más, 10 de diciembre, como cerrarla para el domingo, esta actividad. ¿Ok? Entonces, déjenme hablarle de la definición de términos. ¿Dudas por aquí, Anderson, con respecto a esta No, actividad? por ahora todo bien. Acabo de revisar y la académica tampoco nos pide sistema de variables por ahora. Ok, bien. Entonces, aquí voy a hablarles sí de la definición de términos que pueden ir colocándolo. No hay problema. Bueno, entonces, la definición de términos consiste en dar un significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema de estudio, dice Arias. Al definir las palabras lo que requieran, al definir las palabras que lo requieran, se debe colocar la fuente de donde se tomó el concepto. ¿Okay? Esto por lo general a veces ni lo colocan, pero sí deben colocar la fuente y el año, señalando el año de edición de la obra y el número de página correspondiente. La edición no tanto, porque la edición se colocaría en la parte de las referencias bibliográficas y el número correspondiente a la hoja sí. Y con esto entonces voy a terminar un poco. La definición de términos son entonces, Anderson, y para los que me van a escuchar, o los que me están escuchando ya grabado, son términos que ayudan un poco al entendimiento de la base teórica. No es que porque, por ejemplo, ya hablé de tipografía, en las bases teóricas la debo colocar aquí nuevamente. No, es un concepto que tiene que ser relacionado a lo mejor con tipografía, pero es concerniente aquí dentro de los términos básicos, más no es necesario colocarlo en las bases teóricas, ¿ok? Es como que términos que también complementan la información, ¿ok? Si yo hablo de diseño en bases teóricas, casi que no es necesario colocarlo en términos básicos. Otra vez, un término de diseño, porque sería redundar. Entonces son términos, aprovechen estos términos básicos como que los que no puedo mencionar en las bases teóricas, sino que me complementan las bases teóricas. ¿Está bien? Ese sería como un truco. Está bien. Ujú. Y ese punto de los términos básicos tiene que igual ir como comentado por nosotros. O sea, No, citamos solamente y... citan, como dice acá. Solamente colocan la cita y colocan la fuente donde la sacaron y la fecha y al final la página. Si la sacaron de un artículo de repente de internet y pues por supuesto no tiene página, colocan ese punto P, sin página. ¿Ok? Si lo sacaron Bien, bien. de un diccionario o de una lectura, entonces colocan el autor, el año y cuando terminen, el- el- la página, el número de página. ¿Sí? Sí, está bien. Ok, bueno. Entonces, vuelvo a insistir, si hay algún otro comentario, alguna duda al respecto, quedó todo claro. Espero que sí. Bueno, aunque las dudas salen redactando y haciendo esto. Sí, vamos a ver qué hay de esta semana a la otra, que desarrolle un poco más lo que ya llevo y bueno, ahí Ujú. van surgiendo las dudas. Sí, entonces bueno, un poco para retomar lo que dije al principio, recuerden hasta el viernes, colocan aquí el anteproyecto como lo tengan, la parte del capítulo 1, ¿ok? Hasta el viernes 26 de noviembre. Si cambiaron de enunciado, pues recuerden que deben enviarlo al correo del profesor Ángel, preferiblemente comisión, y me hacen saber que cambiaron el enunciado. Y para ya final del segundo corte, pues tienen la entrega del anteproyecto.
hasta el 10 de diciembre, probablemente 12. Vamos a ver qué puse yo aquí. Bueno, hasta ahora tengo 10 de diciembre. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, esa sería la idea. Cualquier duda, está el foro de dudas, está también el Telegram y bueno, ahí iremos resolviendo poco a poco. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces con esto me despido. Gracias por la participación, Henderson. Saludos. Gracias a usted por su tiempo, profe. Saludos.